Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros hoy día les vamos a hablar sobre lo que es el tema la depresión. Pues aquí tenemos una cita de la OMS que dice que la depresión es un trastorno mental que puede llegar a hacerse crónico o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o escuela y la capacidad de afrontar la vida diaria en su forma más grave. Puede conducir al suicidio, pero si esta es leve puede ser tratada sin necesidad de medicamento. Tenemos aquí que la depresión es un trastorno mental que es muy frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, también incluso pérdida del apetito, incluso del sueño, no tiene, incluso pierde el ánimo, incluso de trabajar. Aquí también tenemos que la depresión también podría llegar a ser clínica, que esta ya sería la que se va a tratar ya con medicamentos, y esta es cuando las personas están o tienen un conflicto interno. Es un estado en el cual la persona se autoculpa o a sí mismo y no a los demás. También tenemos que tener mucho en cuenta que el, el estado de ánimo bajo es normal y natural y le ocurre a todo el mundo. Esto no es tener depresión, es decir, que el estado de ánimo bajo puede volver a la normalidad, ya que al pasar el problema o la complicación que tuvimos en el día o en el día a diario de nuestro trabajo, nuestras labores que realizamos, ya esto se nos va a pasar, es decir, que vamos a volver a la normalidad y esto no tiene ningún conflicto, es decir, que no va a tener no es como igual que la depresión, que esta puede llegar a ser normal o a llegar a lo crónico. Aquí también tenemos los síntomas más frecuentes en lo que es la depresión, como es la tristeza, la angustia, insomnio, bulimia o anorexia. Pues en lo que es la tristeza podemos estar en, entre extremadamente triste, vacío o irritable, deprimidos, o puede tener periodos de depresión alternos con excesivas facilidades, ma manía. Es decir, que la tristeza esta puede cambiar. Es decir, en un momento podemos estar feliz y en segundo podemos cambiar esta felicidad por una tristeza. Lo que es la angustia, este es el miedo a sufrir infartos, miedo a perder el control, miedo a volverse loco, miedo a desmayarse o miedo a morir. También tenemos lo que es el insomnio, que es dificultad para conciliar el sueño, despertarse temprano en la mañana, sentirse cansado, irritable o incapaz de concentrarse al día siguiente. Es decir, estas personas no pueden conciliar el sueño como lo haría una persona normal. Ellos, al despertarse, podrían tener pensamientos, es decir, de su día, tanto el día que va a pasar o el anterior día, las cosas que le sucedieron, los problemas que han tenido o las complicaciones que estas llevaron a cabo a que él tuviera un problema al no poder conciliar lo que es el sueño. Y lo que es la bulimia o anorexia, estas son características que van a tener las personas cuando tienen cuando tienen un problema en su salud mental. Es decir, que se sienten una complejidad o no están satisfechos su, con su físico. Es decir, que ellos al alimentarse o incluso muchas veces no se alimentan para de esta manera verse un poco mucho más delgada. Es decir, ellos, lo que es la bulimia está relacionado con lo que es lo físico. Tenemos también lo que es la amenorrea, que esta es la causa más común de amenorrea secundaria, es el embarazo, la lactancia y la menopausia. También son causas comunes, pero naturales. Tenemos lo que son las ideas de suicidio, que estas ya son lo mucho más crónico. Este es poner fin a su propia vida. Es una reacción trágica a situaciones de vida estresante, ya sea por su trabajo o por su vida social, o incluso la vida amorosa. Imagen negativa, bajo autoestima y autorrechazo. Esto es ser obligados por la sociedad a realizar acciones que no desea llevar a cabo. Apatía es la falta de motivación o de interés por los diferentes aspectos de la vida, generalmente asociados a un estado de malestar o desesperanza. Abstenencia
Es el cansancio continuo que no encuentra mejoría ni siquiera con el descanso apropiado. Además, crea un problema para el buen desarrollo de la vida laboral, familiar y social. Aquí tenemos también los diferentes tipos de trastornos depresivos. Como primer punto tenemos son los trastornos depresivos mayor, que son trastornos de salud mental que se caracteriza por depresiones persistentes o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana. Pues bien, esto de aquí es complicaciones. Lo que es el trastorno depresivo mayor puede tener problemas relacionados tanto con lo físico, lo biológico y la salud mental, tanto lo social. Que esto ya es un trastorno o una depresión crónica, la cual va a necesitar la intervención de lo que son de médicos para de esta manera ayudarlos con medicamentos para de esta manera poder estabilizarlo a estas personas. Trastorno depresivo persistente, tipo de depresión moderada por prolongada la distimia de característica por el estado anímico depresivo durante 2 años como mínimo, junto con al menos otros 2 síntomas depresivos. Entre los síntomas se encuentra lo que es la desesperanza, el bajo autoestima que tiene la persona a sí mismo, falta de energía en su vida diaria, es decir, que no puede elaborar como lo haría otra persona. También tiene lo que son los trastornos en el cambio de sueño, es decir, que esta persona no va a poder dormir las horas completas y se va a tener lo que es el insomnio. También tenemos lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar que este es provocado altibajos emocionales que van desde el trastorno de depresión hasta el episodio maníaco. Es decir, que es una persona que podrá tener dos actitudes. Puede tener incluso lo que es el exceso de energía, lo que es la reducción o la necesidad de dormir. Es decir, que esta persona va a tener mucha energía y incluso va a perder lo que es la noción de la realidad. Es decir, que esta persona incluso va a dormir muchas menos horas que las demás personas. Tenemos lo que es el trastorno bipolar 2, que este es un tipo de trastorno bipolar menos grave, caracterizado por episodios de hipomaníacos y depresivos. Se caracteriza por al menos un episodio depresivo con una duración de 2 semanas como mínimo. Los síntomas incluso de lo que es el trastorno bipolar es lo que es la tristeza y desesperanza en sí mismo. También tenemos lo que es la depresión postparto, que son depresiones posteriores a dar a luz. Aquellas mujeres que padecen de depresión postparto corren mayor riesgo de desarrollar una depresión grave en el futuro. Los síntomas de estas personas pueden incluir lo que es el insomnio, pérdida del apetito, incluso irritabilidad intensa que puede tener estas personas para socializar o para atender al bebé. Es decir, que esta persona al tener la depresión postparto no va a estar adecuado o no se va a sentir conforme con sí mismo, apta para lo que es el cuidado del bebé. Y esto consiste en que esta persona va a tener que asistir a terapia para de esta manera poder tratar esta depresión. Bueno, yo voy a hablar sobre las estrategias y pautas para superar y entender los procesos depresivos leves, de las cuales estas estrategias son clasificadas en 3 tipos, que son el enfoque psicológico, el enfoque biológico y el enfoque social.
Dentro del enfoque psicológico vamos a encontrar lo que son 8 puntos importantes como estrategias, de la cual vamos a poder definir lo que es la personalidad, el afrontamiento, los hábitos de vida, valores, expectativas, repertorio emocional y entre otras. Como primer punto tenemos que es fundamental conocerse cómo es uno mismo, si tiene algún perfil depresivo, porque habitualmente tiende a existir unos cambios de humor y que se debe tener en cuenta todos estos signos para que no se evolucione a una enfermedad. Dentro de esto, pues es importante identificar cuáles son los signos y síntomas depresivos, como pueden ser un llanto fácil, la falta de interés por actividad social, la disminución del apetito y entre otros. Y se debe tener en cuenta para así atender y prevenir los estados depresivos. Como punto número 2, tenemos que un perfil depresivo vuelve a la persona cada vez más vulnerable, por lo cual va a contar por rehacer que el estado de ánimo por uno mismo se descompense. Dentro de esto, pues van a estar los estadios depresivos que van a aniquilar a la persona como que esta persona los va a padecer sin darse cuenta. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, como punto número 3, tenemos que mejorando el estado de ánimo, es decir, que se van a hacer actividades que ayuden a mejorar el estado somático físico. Como por ejemplo, tenemos que una depresión va a hacer que se altere el pH y esto va a hacer que se altere la gastritis o va a sentir la sensación de estado de ánimo como mareos, porque el perfil depresivo en sí va a hacer que se sienta síntomas que no existen. Y dentro de esto, pues se puede hacer lo que son las caminatas, una buena alimentación y una actividad física. Como punto número 4, tenemos que llorar. Esto va a reflejar una conducta emocional, lo cual va a conllevar a que el desahogo de la persona vaya a relajar los estados de ánimo. Y esto es importante ya que se puede hacer ante un frente familiar para que no noten los sentimientos. O puede presentarse como un estado de desahogo entre una persona a otra. Como punto número 5, pues podemos en sí que no se debe culpar por la depresión, o sea, es decir, que se debe aceptar si toca o no toca tener depresión. Es decir, que se debe aceptar si, por ejemplo, se siente algún cambio de humor, aceptar que debe hacer algún estado físico, debe alimentarse de la mejor manera y en estos casos se debe salir con amigos. Siguiente diapositiva. Como punto número 7, pues es conveniente leer algún libro, pues esto es denominado bibliotecaria. Estos libros son recomendados para que se pueda relajar o son unas técnicas lúdicas de la cual muchas personas lo utilizan para identificarse o hacer frente ante estos momentos bajos. Es decir, si le gusta algún libro en específico, esta persona va a relacionarse más con el libro, va a identificarse y va a ocupar su mente en otras cosas. Como punto número 7, pues se presenta una interrogante que menciona que qué se debe hacer en los momentos más angustiosos. Dentro de esta pregunta se puede sacar como conclusión que se va a hacer el uso de las técnicas de relajación sistemática, que son las indicadas para afrontar los momentos angustiosos, como por ejemplo es respirar hondo y lento y pausadamente. También se debe relajar y se debe informar de forma positiva al cerebro, como por ejemplo tener muchos pensamientos positivos, a lo mejor que esto den resultado a que uno se sienta mejor. Y se debe hacer lo que es una dinámica día a día. Como punto número 8, se debe usar una fuerza para hacer pequeñas las cosas que antes
no los hacían. Por ejemplo, si es un problema familiar, en este caso se debería buscar cuáles son los puntos positivos para que, para que el problema no se haga más grande. Es decir, si son actitudes negativas que uno tiene hacia una persona, debe pensar en sí en qué consiste, cuáles son los puntos que uno puede rescatar para que este problema sea más pequeño. Siguiente diapositiva. Dentro del enfoque biológico, pues vamos a encontrar lo que es la genética y el funcionamiento físico. En sí son las técnicas como vamos a presentarnos entre estos. Como punto número 1 tenemos que el ejercicio físico va a ayudar de una distracción en la cual su efecto va a ser semejante a la meditación antidepresiva. Y en este tratamiento se debe hacer un seguimiento de una muestra de 3 a 8 semanas en sí de tratamiento. Pues esto se ha comprobado que el ejercicio físico es eficaz para el tratamiento de la depresión. Bumetral en 1999 mencionaba que tras 16 semanas de un tratamiento con ejercicio físico, pues este resultado va a ser igual que efectivo que otro, como una farmacoterapia para disimular la depresión en pacientes con trastornos depresivos mayor. Como punto número 2 tenemos que dependiendo a la seriedad del proceso depresivo, se va a notar una angustia en forma de bolo en el estómago, es decir, van a aparecer pequeños síntomas que uno va a decir, me duele la barriga, me duele la cabeza, son signos y síntomas que en realidad no van a presentar a una enfermedad en sí, sino que van a ser más o menos a resultados de la depresión. Y estos van a ser los estadios depresivos que van a desencadenar síntomas somáticos. Como punto número 3, tenemos que cuando tiene la menstruación, pues unos días antes o unos días después o durante la regla va a aparecer un efecto depresivo, que estos van a aumentar o van a disminuir. Por ello no debe desanimarse, pasado que esto volverá a su estado anterior, es decir, que la sensibilidad va a volver a estar como antes. Entonces, este proceso del periodo menstrual van a aparecer cambios hormonales que van a dar como resultado algunos síntomas depresivos. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos lo que es el enfoque social, donde vamos a encontrarnos con lo que son las interacciones personales, las grupales y familiares, y entre otras. Como punto número 1 tenemos que hay días en que la sintomatología se va a aliviar, incluso o también va a desaparecer o poco lo que haga beneficioso o por influencia de un ambiente. Dentro de esto podemos encontrarnos que se deben crear o provocar condiciones ambientales que aporten a la disminución de estos síntomas. Como mencionaba anteriormente, que se pueden hacer reuniones, salidas, con el fin de que todos estos síntomas vayan disminuyendo. Como punto número 2, se puede también ir al mercado o llamar a un amigo, algún pariente, con el cual uno pueda desahogarse, de la cual este cambio de actividad va a disminuir el estado de depresión, de la cual se pueden hacer también realizar actividades extras, que esto va a ayudar a salir del problema. O en específico, se trata de no concentrarse excesivamente en lo que le va a perjudicar a la persona, sino en lo que va a disminuir. Como punto número 3, pues tenemos que el cambio de la actividad va a mejorar mucho lo que es la depresión. Cualquier actividad que uno pueda distraerse con cualquier cosa, esto va a tratar de que
de que la depresión no avance. En este caso se pueden hacer lo que es planear o crear una lista de actividades comprobadas para una práctica diaria. Y por último punto tenemos que se puede leer algún libro, de lo cual esto va a ayudar siempre y cuando no, esto recuerde lo bueno de nosotros mismos y no se recomienda libros de depresión. Y esto, dentro de esto también podemos encontrar que se pueden hacer directamente consultas con un profesional del cual él pueda recomendar algún libro. Dentro de esto podemos sacar como conclusión de que todo está relacionado dentro de las mismas actividades físicas con el fin de que la depresión no avance, sino que disminuya. Gracias.